Y he titulado este tema La venida del Señor. Casi no escuchamos esos temas hoy en día, ¿cierto? Hace unos 30 años ese era el tema central de la iglesia, la venida del Señor. ¿Sí se acuerdan? Bueno, los que tienen por ahí 50 años, yo ya voy por los 50, algunos se acuerdan y dicen, no me acuerdo que no tengo sino 20 años. Pero digamos, en ese tiempo se predicaba mucho sobre la venida del Señor. De hecho, se le daba solo énfasis en la venida del Señor. En este tiempo ya no se habla de la venida del Señor casi. Solo se habla de, bueno, de la prosperidad, de cómo usted puede avanzar, de cómo puede crecer, de todo eso. Pero yo creo que en este tiempo debemos de hablar de la venida del Señor. ¿Y por qué tenemos que hablar de la venida del Señor? Te voy a explicar algo. Escuché un hombre, vi una leyenda que al día de hoy me ha impactado mucho y dice, ¿sabe qué me da tristeza? Que la naturaleza habla y el hombre no entiende. Entonces, ¿por qué quiero hablar de la venida del Señor? Porque hay muchas cosas que están aconteciendo y que tienen que ver precisamente con la venida del Señor. Tienen que ver que algo está pasando en el mundo y es algo en la parte, digamos, de la guerra, de la zozobra. En estos días podíamos ver, por ejemplo, que Estados Unidos está alertado porque China mandó un globo y China dice que no, que era un globo, o sea, que no era para espiar a esta persona. Andan en una alerta. La economía mundial está en este momento, la inflación en el mundo está terrible. Gracias a Dios porque usted no tiene hambre, gracias a Dios porque usted ha podido comer, pero déjeme decirle algo, que si en el mundo en el 2019-2020 habían pasando hambre 1.000 millones o 200 millones de personas, ahorita hay el triple de personas aguantando hambre. Si habían tantas enfermedades en el 2020, ahorita hay más enfermedades. O sea, estamos en un aceleramiento en las cosas que están sucediendo. Hay muchísimas cosas que están pasando. Vino la guerra entre Ucrania y la Unión Soviética o Rusia. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está haciendo el mundo? O sea, ¿qué está pasando en el mundo? Salieron en estos días unas noticias de que la Tierra estaba girando más rápido. ¿Se escucharon? Y científicamente, ¿qué dice? Que es el eje, sí, que es el eje de la Tierra. Pero pues yo analizo la vida es a través de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, porque, por ejemplo, cuando Galileo Galilei que descubre que la Tierra es ¿qué? Es redonda, entonces dijeron, lo vamos a matar a usted porque está contradiciendo la iglesia, porque la que tenía la palabra era que era la iglesia y la iglesia decía que la Tierra era ¿qué? Era plana, era redonda, no era redonda, sino era plana. Y Galileo Galilei se puso a mirar, digamos, y dijo, no, la Tierra es redonda. Y dijeron, tú eres un hereje, te vamos a matar. Y él tuvo que, ¿cómo se llama? Retractarse, de decir que la Tierra no era redonda, sino que era plana. Pasaron los años y dijeron, tuvieron que aceptar que la Tierra era ¿qué? Redonda, pero la Biblia ya lo había dicho, que la Tierra era ¿qué? Redonda. ¿Quién dijo que la Tierra era redonda? A ver si me acuerdo. No, pero en la Biblia. Ese mismo a través del profeta Isaías. Isaías lo dijo a través del profeta Isaías, ¿seguro? ¿O lo dijo Job? También lo dijo Job, ¿cierto? Habló de las medidas de la tierra. Ya estaba en la Biblia. Y entonces, cuando yo miro esto, cuando el mundo habla de todo esto, yo siempre miro esa la palabra de Dios que dice la Biblia, con todo lo que está aconteciendo. Hay algo seguro y es que Cristo va a volver por segunda vez. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si usted está muerto, no se afane, y allá lo va a levantar Cristo de las tumbas. Sí, que Cristo lo va a resucitar y allá lo va a levantar. Si usted está vivo, pues también será levantado. Pero sí debemos de estar preparados y hay algunas cosas que debemos de tener en cuenta, y para eso quiero que nosotros hoy estemos atentos a lo que la palabra del Señor nos dice. Y quiero centrarme en un texto bíblico que está en el libro de los Hechos, capítulo 1, el libro de los Hechos, capítulo 1. El escritor de los Hechos es el doctor Lucas.
¿Sí? ¿Saben quién era? El doctor Lucas. ¿Por qué se le dice doctor Lucas? Esa es la pregunta. Porque era médico. Era un médico de verdad. Porque hoy en día, donde yo trabajo en la panadería, hay un señor que es el que le ayuda a mi hermano. Entonces cuando uno tiene un malestar o algo, dice, cómprese esta pasta. Y mi hermano dice, ya salió el doctor acá. Entonces todos son doctores porque algo le recetan a uno. Pero el doctor Lucas sí era un doctor de verdad. O sea, era una persona que preparada en el área de la medicina. Era una persona, ustedes saben que los doctores que quieren ser médico no para de estudiar, ¿cierto? Tiene que tener un hábito de estudio, no puede parar, o sea, ¿cómo se llama a estudiar? La parte del cuerpo, ¿cómo se llama la parte del cuerpo? La anatomía. Anatomía del cuerpo, ¿sí? ¿Sí está bien? Sí, la anatomía del cuerpo. Entonces tienen que estar estudiando. No pueden dejar de estudiar. El doctor Lucas, el escritor precisamente del Evangelio según San Lucas y escritor del libro de los Hechos, nos hace una narrativa de Jesús, de la historia de Jesús, y por eso a mí me impacta ver cómo el doctor Lucas hace esta narrativa o cómo escribe este libro de los Hechos. O sea, es tan profundo y tan preciso. Entonces el doctor Lucas dice en el primer capítulo 1 del libro de los Hechos, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mire la expresión con lo que empieza este hermoso libro de los Hechos. Sí, o sea, empieza, o sea, es de un profesional, para que usted me entienda. El escritor, el doctor Lucas, es un profesional y así mismo se expresa en su escrito. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, desde haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas que indubitables, o sea que no daba espacio para la duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de muchos días. Está hermoso ahí, ¿cierto que está hermosa esa palabra? Pero pasemos al versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos, ¿dónde? En el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué? Así vendrán como le habéis visto y al cielo. Amén. Tremenda palabra, ¿cierto? O sea, parece que cuando Jesús es levantado al cielo, Jesús estaba con los apóstoles ahí, Jesús es levantado al cielo y los apóstoles se quedan mirando así. Se fue. No sabemos si fue como un relámpago o cómo fue que desapareció de un momento a otro, pero lo que sí está claro es que el doctor Lucas dice que ellos se quedan mirando al cielo. Su mirada está puesta en el cielo. Cuando ellos tienen su mirada puesta en el cielo, dos varones, dice, dos ángeles, les dice, ¿qué hacen mirando al cielo? El que se fue para el cielo, así como ustedes lo vieron ir, así mismo vendrá. Entonces, en la Biblia, en la palabra del Señor, encontramos más de 300 textos bíblicos donde nos hablan del advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, que Él va a volver por segunda vez. Y esto es algo importante que tú tienes que tener en tu fe.
Tienes que tener en tu fe este principio. Primer principio, Cristo murió por tus pecados. Cristo pagó por tus pecados. Segundo principio, Cristo resucitó entre los muertos. ¿No es así? Si usted cree en Cristo y no cree que Él resucitó, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, nuestra fe sería vana. Pero el tercer principio es que usted tiene que creer que Cristo vuelve por segunda vez a la tierra. Aunque la Biblia dice que vienes hasta las nubes y que desde las nubes, con voz de mando, con voz de trompeta, levantará a su pueblo. O sea, no dice que venga a poner sus pies aquí en la tierra, dice desde las nubes, y dice la Biblia que todo ojo que le verá. O sea, es algo poderoso. Todo ojo le verá, dice. Y vendrá hasta las nubes y levantará a su iglesia. Eso es algo importante de la doctrina que usted tiene que tener en Cristo. Porque si usted cree en Cristo y no cree que Él vuelva, entonces está negando un principio, algo determinante dentro de la parte doctrinal. ¿Qué dice el doctor Lucas? Dice, Cristo vuelve por segunda vez. Entonces, lo que hay es que entender nosotros el tiempo que estamos viviendo. Eso es lo que tenemos que entender. ¿En qué tiempo estamos? Algunos dicen de que Israel es el reloj profético. Cuidado con eso, sí puede ser verdad y no lo voy a negar, pero recordemos, amados hermanos, que cuando se habla de Israel como el reloj profético, están diciendo que Cristo, para que cuando Cristo vuelva, el segundo templo tiene que estar edificado, o sea, y que ya lo están edificando, dicen algunos, que otras señales tienen que pasar, que esto tiene que pasar. Bueno, son muchas las señales. Pero ojo, recuerdo que eso le pasaba a los fariseos. Cuando Cristo vino, los fariseos estaban esperando algunos acontecimientos que, aunque habían pasado, nunca entendieron cómo había pasado. Y por eso Jesús dice, las escrituras hablan de mí, era para este tiempo. Pero no es que tenía, ¿cómo puede ser? O sea, todo se dio de una manera en que los mismos fariseos no entendieron y por eso crucificaron al Salvador. Entonces, cuando nosotros nos metemos como en la línea de que no, que toca esperar esto, es que no ha pasado aquello, no, yo no sé, pero bíblicamente yo creo que ya aconteció todo. Una de las últimas señales antes de la venida de Cristo es, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Pregunto, yo no sé, pero yo creo que las redes sociales en este tiempo aceleraron la predicación del evangelio. Mire, yo me quedo aterrado, amados hermanos, me quedo aterrado viendo personas del campo con celular y que lo manejan mejor que una persona en la ciudad. Yo he visto eso. Yo a veces digo a una señora, el otro día vi una persona del campo, yo dije, y le dije, no, es que necesito, no puedo ver. Dijo, venga. Quedé aterrado y dije, Señor, yo pensé que saben más, o sea, que entrar a las redes sociales, cualquier lado. Hay hasta influencer de campesinos, ¿lo han visto? Influencers de campesinos. Y claro, ellos ¿cómo hacen para llegar allá? El evangelio para mí ya ha sido prácticamente predicado en todo el mundo. Ya ha sido oído el evangelio en todo el mundo. Y entonces vendrá. ¿Quién nos habla de que nosotros debemos de estar atentos? Algunos dicen, yo puedo ver algunos pastores, algunos hermanos, dicen, anoche con mi esposa me dijo, papi, yo quiero pizza, me dijo así. Bueno, vamos a comer pizza. Y pues siempre vamos donde una mujer, esta mujer es una mujer cristiana, ya vende pizza, es una mujer, yo no sé, la admiro, tiene como 70 años, yo creo ya, 60 y algo de años, es chiquitica, ya está encorvada, pero esta mujer coge las pizzas, las voltea, corre para allá, y digo, ¿usted cómo de dónde saca tanta fuerza? O sea, dice, mi Señor me da fuerza, dice así, yo oro, yo ayuno, yo no sé qué. Tiene una cantidad de clientela, es un problema ir a comprar una pizza allá. Y un día estábamos hablando del Señor, entonces anoche
estábamos comprando la pizza y me dice la señora, me dice, toca estar atentos. Yo ya había organizado el tema y me dice, toca estar atentos porque la venida de Papito Dios ya está a la puerta. Me dijo así, yo dije, sin estar preguntando. Y me dijo esta palabra, me dijo, Dios mío, y el que no está en santidad, aquí se queda. Dijo así esta mujer. Y se perdió la salvación. Y bueno, yo pensaba eso, hay algunos hermanos que dicen que se quedan. Hay otros que dicen que se van. Y otros dicen por causa de la santidad. Y otros por causa del pecado. Eso no quiero tratarlo acá. ¿Quién se va y quién se queda? Bíblicamente, lo que dice la Biblia es que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Así de sencillo. Ya de la comunión, de la santidad, es un problema suyo. Personal. Es muy personal. Y yo no voy a decir, que ayuna se va a ir para el cielo, porque puede ser que el que ayuna viene y ayunas para que Dios le quite ese espíritu de adulterio que tiene. ¿Sí? O sea, no sé. Entonces, simplemente quiero hablar de lo que Dios en esta mañana a través de su palabra nos quiere enseñar. ¿Y qué es lo primero que nos quiere enseñar? La Biblia dice, la palabra del Señor dice, primero que Cristo va a venir. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Que lo vamos a ver. ¿Sí o no? Sus ojos lo verán, eso dice así. Así esté muerto usted allá ¿sí? En el cementerio, ya se le abrirán los ojos a usted. Llegó Cristo, lo despertó. Sí, en serio. Lo segundo es que tenemos que tener nuestro entendimiento limpio. ¿Qué es lo segundo? Debemos de tener nuestro entendimiento limpio, amados hermanos. Entendimiento limpio. Usted me hace la pregunta, ¿cómo así que entendimiento limpio? O sea, un entendimiento limpio es un entendimiento renovado, una mente renovada. ¿Qué es un entendimiento limpio? Una mente renovada. Creo que Efesios capítulo 4, el versículo 22 o 23 dice que renovar nuestro entendimiento para comprobar, si no estoy mal, para que entienda la voluntad de Dios. Se dice así. Pero está hablando de renovar. El apóstol Pablo a los romanos les dice, capítulo 12, ¿qué les dice? Renueve en nuestra mente, ¿sí? Habla de renovación de la mente para que comprendan cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, hay que renovar. Y para renovar el entendimiento hay dos cosas que son importantes. Lo primero es la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios se renueva nuestro entendimiento, o sea, dejamos de ser ignorantes. ¿Me está comprendiendo? Bueno, eso dice Proverbios capítulo 1, ¿sí o no? Proverbios 1 dice que los proverbios se escribieron para dar a los simples, ¿qué? Sabiduría, sagacidad. Y que lo oirán los sabios y aumentarán el saber. O sea, la palabra de Dios dice, está para dar entendimiento, para dar sabiduría. Por eso dije que una cosa dice la ciencia. Y bueno, la ciencia está bien que hable, pero yo voy a lo que dice la Biblia. Y lo que dice, les dije al comienzo que la ciencia decía, o alguien decía que la tierra era plana, y la Biblia decía que no, que es redonda. Entonces yo voy a lo que dice la palabra de Dios. Hay que saberlas entender. Entonces, para poderla entender la palabra de Dios, ¿qué necesitamos? Renovar nuestra mente. ¿Y cómo la renovamos? Con la palabra del Señor. Y segundo, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Me está comprendiendo? Pues escúchelo de otra manera. Si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, si no tiene comunión con la palabra, no va a entender lo que está pasando. Debe de tener comunión, pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Recuerden, amados hermanos, que el doctor Lucas afirma en el libro de los Hechos que les dio mandamientos a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran revestidos de lo alto o llenos del Espíritu Santo. Eso sucedió en el libro de los Hechos capítulo 2. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y pudieron predicar el Evangelio
porque fueron transformados. Antes no predicaban, antes no pasaba nada. ¿Recuerdan? Creo que hay una parte donde los manda el Señor a que echen fuera un demonio y regresaron y dijeron, no pudimos. Y entonces en el libro de los Hechos ya los vemos echando afuera demonios, porque estaban ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí es importante que usted y yo le pidamos a Dios, amado hermanito, la llenura del Espíritu Santo. Señor, llena. Porque si tú no te llenas del Espíritu Santo, te llenas de carne. Y la carne te va a dominar. Y la carne va a pedir. Y la carne va a empezar a desear. La carne, quiero esto. Acuérdense que un día hablamos de que la carne es maleducada. Patalea, se tira al piso. Es que yo quiero esto, es que yo quiero lo otro, yo quiero adulterar, es que yo quiero fornicar, es que yo quiero tomar, es que yo quiero esto, yo quiero mentir, es que yo quiero esto, yo quiero pelear. ¿No ha pasado eso con su carne? Sí. Aló. Si pasa eso con la carne, ¿cierto que sí? En la carne está en la carne está la envidia. Hay que envidia. Entonces, si eso siente usted, dice, la carne me está dominando. Entonces necesita pedirle a Dios que te llene de ¿qué? Del Espíritu. Señor, lléname, que sea tu Espíritu quien me controle y no la carne. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para poder limpiar ¿qué? Vuestro ¿qué? Entendimiento. Vamos a lo que dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Gloria a Dios, gloria al Señor precioso. Amados, dice la palabra del Señor. Mire hermoso, el apóstol Pedro, un hombre que era, bravo o iracundo, ¿cómo podemos decir? Sí, iracundo, era bravo, sí. Colérico, como lo llaman. Él dentro del ministerio del Señor Jesús, él era bravo. Creo que hay un momento donde, si no estoy mal, él es el que le baja la oreja al soldado que va a arrestar a nuestro Señor Jesucristo. O sea, era bravo, bastante bravo. Y cuando le dice al Señor que va a morir y él dice que va, yo mi vida pondré por ti, que hay que hacer, así como fan. Resulta y pasa que el corazón de él es transformado y sus escritos hermosos nos muestran por qué fue transformado. Porque él empieza, amados. Esa expresión, amados, está hablando de una persona que ha sido transformada. A ver, se lo voy a decir a usted aquí así. Si usted trata a su esposa así con dureza, digamos así, usted le dice, vamos a poner una comparación. Mi hermano Luis Martínez llega y le dice a la esposita de él, oye, ¿qué pasó con eso? Le dice así, o que no hizo esto, que no hizo lo otro, hacían así, sí. Entonces dice, Señor, es bravo. Pero si él llega y le dice, amada, ¿cómo te fue? Entonces, ¿qué van a decir a él? Ese Señor ha sido transformado. En la manera de hablar, uno sabe si la persona ha sido ¿qué? Cambiada, transformada. Así es. En la manera de hablar. Entonces, el apóstol Pedro escribe esta carta, amados, es porque él había sido transformado. Él había sido moldeado por el Señor y aprendió a entender. Y él dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación. ¿Qué dice él? Vuestro limpio entendimiento. Mire que está diciendo esta palabra, despierto vuestro limpio ¿qué? Entendimiento. O sea, en pocas palabras, no, cuidado con, me perdona si digo esta palabra, cuidado con hacerte el bruto. Eso es lo que está diciendo. O sea, despierte a ver, entienda, te estoy diciéndolo, te estoy hablando, amado. Te animo a que abras tu entendimiento, que te intereses por lo que está pasando. Hay un problema en la iglesia, y es que la iglesia
no está preocupada por lo que está pasando. O si está preocupada, no hace algo. No dice, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viviendo, Señor? Y necesitamos nosotros decirle, Dios, estoy en este tiempo y necesitamos hablarle a la iglesia. El apóstol Pedro vio que era necesario despertar el entendimiento a la iglesia, porque tal vez la iglesia se estaba quedando dormida o se había ocupado en otras cosas. Nosotros tal vez nos ocupamos en ¿cuáles son tus sueños? Un carro. ¿Cuáles son tus metas? Un apartamento. ¿Qué quieres? El estudio. Nos ocupamos en eso. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es, quiero despertarles a ustedes el limpio entendimiento, o sea, no se dejen contaminar su entendimiento, porque algo va a pasar a más. A ver, yo les hago una pregunta, mis queridos. Creo que ustedes han visto las noticias de ese terremoto tan terrible que hubo en Turquía y en Siria. ¿Es así o no es así? Miles de muertos, miles de sueños destrozados, miles de personas muertas. Entre todos esos muertos habrían abogados, habría médicos, ingenieros y murieron. Ellos no se van a presentar delante de Dios como abogados, como ingenieros. La vida se les fue en un abrir y cerrar de ojos. La vida los cambia en un abrir y cerrar de ojos. Es verdad, hermano. La vida se va encargando de ponerlo a uno en un lado donde es. Yo veo que la vida de uno es como un árbol que va por un río y va así, y el agua lo va a llevar, pero llega un momento donde la creciente, el agua lo acomoda al árbol allá, hasta aquí, y ahí se queda, y ahí te ve. Eso es la vida. Se lo voy a decir de otras maneras, amados hermanos. No sé, pero he aprendido de la vida muchas cosas que no es como yo la pensaba. Sin necesidad de pensarla, la misma vida me va acomodando. Padre de 4 hijos, de 5 hijos, porque saben que tengo una princesa en el cielo. Soñaba con mis hijos cuando los veía crecer. Mis niños, mis bebés. Dejé muchas cosas de hacer con ellos, de compartir con ellos. Se crecieron hoy en día. Tienen esposa, tienen hijos. Y entonces la vida me arrinconó allá con mi esposa y dije, los que un día corrían aquí en este apartamento y hacían bulla, yo tenía que decirle, cállense, que no me dejan escuchar. Hoy en día ya nadie hace bulla. A veces cuando nos suben a Josué, yo digo, gloria a Dios porque vuelvo a escuchar los gritos de un bebé en la casa. Pero nos hacen falta. Y digo yo, siento que la vida me está poniendo en un lugar. Entonces empecé a pensar más en la vida y dije, mi papá hoy tiene 77 años, tuvo 8 hijos. Y en medio de sus coleras, de él, de sus rabias, de él, la vida empezó a ponerlo allá. Y hoy uno dice, pero ¿quién quiere tener a mi papá? Porque está terrible. Y le preguntaba yo a mi esposa, y tal vez mañana mis hijos dirán, yo no quiero tener a mi papá, estaré allá. Y entonces me pregunto, ¿por qué luché? ¿De qué sirvió? Quiero que les diga algo. Hay doctores en los ancianatos que dieron su vida
por los hijos. Hoy están en un ancianato, olvidados por los hijos. La vida se encargó de ponerlo allá. Y por eso el apóstol Pedro dice: yo quiero despertarles a ustedes el entendimiento, porque a veces nosotros nos ocupamos. Y no estoy diciendo que sea malo ocuparte en los hijos, ocuparte en tus metas. No es malo, porque eso te hace bien. Cuando tú haces las cosas con amor, eso te hace bien. Pero lo que está diciendo el apóstol Pedro es: quiero despertarles a ustedes el entendimiento espiritual. Tu mente, que se preocupe más por lo espiritual y comprendas. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera: trabajad por la comida que no perece. Lo dijo el Señor Jesús, creo. Trabajen por la comida que no perece. Entonces aquí el apóstol Pedro dice estas palabras: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Subraye la palabra, la segunda palabra que me impacta a mí: para que tengáis ¿qué? Memoria. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cuál es la primera palabra que les di? Despierta vuestro limpio entendimiento. La segunda es: tengan memoria de lo que está aquí dicho en la palabra de Dios. Pregunto, en tu diario vivir, en tu camino al trabajo, ¿estás pensando en lo que dice la palabra de Dios? ¿Usted está pensando en lo que dice la palabra? Bueno, quiero que le diga con respeto: muchos no piensan porque no se sabe en un texto bíblico. ¿Qué dice? En su mente hay otras cosas. Pero el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia: para que tengan memoria de las palabras de la Biblia, de lo que fue dicho por los apóstoles, de lo que fue dicho por los profetas. Eso es lo que le está diciendo. O sea, en pocas palabras, usted camine por el mundo con la mente de Cristo, teniendo la palabra de Dios aquí en tu mente, en tu corazón. Esa es la verdad. Si usted camina por el mundo vacío de la palabra de Dios, ¿qué memoria puede tener de la palabra de Dios? ¿Qué memoria? O sea, ¿qué le va a recordar? Algunos dicen estas palabras: Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, voy para una entrevista. Espíritu Santo, quiero que me guíes. Y el Espíritu Santo dice: sí, yo te quiero guiar, yo te quiero ayudar. Pero el Espíritu Santo apela a lo que está en la palabra de Dios. Y si no hay palabra de Dios en tu vida, entonces ¿qué te puede decir el Espíritu Santo? ¿Me está comprendiendo? O sea, el Espíritu Santo y la palabra de Dios son uno. Él te recuerda lo que ya había dicho el Señor Jesús. Entonces dice: para que tengáis memoria. Memoria. Creo que ustedes se acuerdan, mis amados hermanos, del libro de Lucas, capítulo 24. ¿Sí se acuerdan de esa historia de camino a Emaús? Creo que van dos personajes, ¿sí? Van hablando por el camino. ¿Sí lo han leído? Lucas capítulo 24, si no estoy mal. 24, sé que está en Lucas 24. Camino de Emaús, dos que van caminando. Dice la palabra del Señor, Lucas 24:13. Dice la palabra del Señor que iban caminando dos. Iban hablando de lo que había acontecido en Israel. Iban hablando de que habían crucificado a Jesucristo. Iban hablando de que qué tan buen hombre era Jesucristo. Iban hablando de los milagros que Jesucristo había hecho en el pueblo de Israel. Tal vez ellos decían: ¿tú viste cómo resucitó al hijo de la viuda? Uy, increíble. No, lo que más me impactó fue cuando lo vi caminar sobre las aguas. No como los vientos le obedecían. El tema era todo lo que Jesús había hecho. Pero iban cabizbajo. Pero dirían esta palabra que usted y yo decimos muchas veces: lo bueno nunca dura.
tenía que tener un fin. Lástima la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ellos, dice la Biblia, mientras que ellos van hablando toda esa desesperanza, Jesús camina con ellos. Jesús llega a caminar con ellos. Y mientras que Jesús caminaba con ellos, Jesús les hace una pregunta: ¿qué pláticas son las que tienen? O sea, ¿qué es lo que están hablando? Y ellos mismos le dicen, estaban sus ojos tan cerrados que no le reconocieron. Y le dicen: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que pasó? ¿De qué? Y empiezan a hablarle de Jesús Nazareno, hombre con poder, hombre con autoridad, hizo milagros, y empieza a hablar. Y el Señor tiene que decirles: oh necios, oh tardos para oír, ¿acaso las Escrituras no decían eso de mí? O sea, el Señor tiene que decirles qué pasó con lo que decían las Escrituras. Hoy el Señor te hará esa misma pregunta a ti. ¿Qué dicen las Escrituras del tiempo que estamos viviendo? ¿Qué dicen las Escrituras de mi venida? ¿En qué tiempo estamos? ¿Por qué no tienen memoria de lo que dicen las Escrituras? Dios mío, hermano, ¿usted está preocupado por la salvación? ¿Usted está preocupado por su familia? ¿Está preocupado por lo que tiene que pasar? Yo sé que usted dice: Dios tendrá misericordia. Amados hermanos, les hago la pregunta: si Dios tiene misericordia, murieron más de 22,000 personas en un terremoto. ¿No le duele esto? ¿Qué tal si fueran algunos de nuestra casa? ¿Qué pasaría, Dios de los cielos, precioso Padre, si en esta ciudad hubiera un terremoto? Y tú no supieras a dónde, si de tu familia, ¿dónde quedaron? Desaparecieron. Aquí en Colombia, en Albero, se perdieron niños. Unos se aprovechan de la tragedia de otros. ¿Qué pasará? Oh, Dios es misericordioso. Dios sí es misericordioso. Pero todo tiene un límite. La Biblia dice que Él es grande en misericordia. Es grande, que es más grande su misericordia que su ira. Pero también su ira se manifiesta, amados hermanos. No piense solamente en el Dios de la misericordia, no, el Dios que ama corrige. El Dios que ama castiga, porque precisamente sus juicios son limpios. Nunca sus juicios llegaron porque sí, sino llegaron por justa causa. Y la naturaleza, el mundo que estamos viviendo, nos está hablando de algo que viene. Algo viene, amados hermanos. O viene Cristo por su iglesia, o se va a levantar algo terrible, que le pido a Dios de los cielos, mis ojos no lo vean, ni los ojos de mis nietos. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo miro a Josué y miro a Hannah, así pequeñitos, yo les digo: Dios de los cielos, ¿qué tendrán que ver estos niños? ¿O por dónde tendrán que pasar? Y me preocupa. El tiempo nos está diciendo algo. La naturaleza nos está diciendo algo. ¿No les parece a ustedes increíble lo que pasó hace poquito en Estados Unidos? Personas muertas, congeladas. ¿No les parece curioso aquí en Colombia que hace unos días, estamos ahorita en febrero, como que entre enero, diciembre, noviembre y octubre fue un tiempo de lluvia, ¿se acuerdan? Y salió el sol y calienta duro. ¿Y saben qué? Seca inmediatamente el agüita que cayó. ¿Lo han visto o no lo han visto? Yo lo he visto. Le dijo Dios: tu palabra dice.
Tu palabra dice que el sol calentará más de lo que ahora calienta. ¿O no lo dice? Sí lo dice, ¿cierto? ¿Dónde está eso? A ver, hermano. Sí, dice. Sí, por ahí en la Biblia como que dice. Usted no puede llegar y decir, sí, como que dice. Usted como cristiano está en la responsabilidad de saber dónde dice. Porque usted no le puede ir a decir a una persona, sí, es que la Biblia dice, ¿y dónde? No, por allá, pero dice. Eso está en Apocalipsis capítulo 16, versículo 8. Ahí está, y dice que el sol calentará más. O capítulo 16, si quiere, léalo. Y ahí dice que, y muchos, dicen, muchas úlceras vendrán. Y en lugar de las personas volverse a Dios, ¿sabe qué dice la Biblia? Renegarán contra Él. Renegarán. No se volverán a Dios, sino que maldecirán a Dios, dice la Biblia. Blasfemarán. Porque la persona siempre le ha pasado eso al ser humano, de que no asume responsabilidades, sino que siempre le va a echar la culpa a alguien de lo que está pasando. Aquí en el mundo están pasando cosas y los ateos dicen, si Dios existe, eso es culpa de Dios. Eso dicen los ateos. Eso es culpa de Dios, pero nunca dicen es culpa de nosotros, que nos hemos pervertido y que hemos dejado a Dios. Hemos llevado nuestros propios caminos. Y el apóstol Pedro dice, me gusta, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Burladores. La tercera parte es andando ¿qué? Según sus propias, subraye la palabra, andando según sus propias, porque esta es para nosotros. Los burladores son los de afuera. No, la tercera es, andarán de acuerdo a ¿qué? A sus propios deseos. No podemos, amados hermanos, andar de acuerdo a los propios deseos. No, queridos. No, amado hermano. Estoy hablando en esta mañana de parte del Señor. Tú no puedes hacer con tu vida lo que quieres. Tu vida es de Dios. Un día usted la entregó a Dios. Un día le dijo a Dios, Señor, sé tú mi Salvador. Entonces usted ya no puede hacer lo que quiere. Usted tiene un Señor. Usted tiene un Rey sobre su cabeza. Mire, se van dos palabras. El israelita se pone aquí, ¿cómo le diría? No recuerdo cómo es que se llama, pero es una cosita blanca que le ponen acá. No recuerdo, pero acá tiene una copita, ¿sí lo han visto? ¿Y saben para qué se ponen esa copita? Para ellos decir, nuestro Padre está arriba, o sea, estamos bajo autoridad. Yo no puedo hacer lo que quiera, la autoridad es Dios. Y lo que el apóstol Pedro está diciendo, que andarán según sus propios deseos. Usted como cristiano, yo como cristiano, ya no puedo andar como quiero. Ya no puedo hacer. No es que yo lo voy a hacer y listo. Y atribuirse, no es que yo quiero, no, hermano, eso se llama rebeldía. Eso se llama rebeldía, en serio. ¿Sabe qué le digo yo a Dios? Señor, yo no puedo. Ayúdame. Dios, necesito tu sabiduría. Dios, ayúdame. Y Dios siempre me ha ayudado. A ver, le digo una pregunta. Dios, yo no puedo ser un buen esposo. Ayúdame. Dios, yo no puedo ser buena esposa. Ayúdame. ¿Por qué no le decimos a Dios que nos ayude? ¿Por qué somos tan soberbios y decir es que yo puedo? Andar según su propia concupiscencia es andar de acuerdo a lo que usted determina. Y no podemos andar a lo que nosotros determinemos. El Señor Jesús
me dio esa palabra antier, fue esta semana, Juan 5:30. Yo creo que dice Juan 5:30. Dice la palabra del Señor. Me impactó esa palabra porque llegó mucho a mi corazón. Si usted la quiere guardar en su corazón o quiere decir, no sé cómo hacer para que esta palabra quede en mi corazón, quiere tachar, pero dice así: nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba diciendo estas palabras: no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Usted entiende esa palabra? El Señor, el mismo Señor dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Él siempre dependía del Padre. Y nosotros a veces, yo puedo. El yo sí. ¿Quiere que les diga algo? Le dije al Señor, le dije, Señor, ¿cómo es esto? Me dijo, cuando tú puedes hacer algo por ti mismo es cuando tú mismo te involucras y tú mismo llegas y dices, voy a ir acá, toco aquí, toco allá, y tienen que darse las cosas. Entonces nosotros asumimos que fue Dios, pero Dios dice, no, lo hiciste tú. Entonces lo que el Señor me estaba enseñando es, mientras que, por ejemplo, voy a poner una comparación, quiero comprarme un apartamento, entonces usted tiene la opción del banco, si es así o no es así, el banco ya lo está haciendo usted. Pero si usted llega y le dice al Señor, Señor, un apartamento, pero no puedo nada por mí mismo, o sea, necesito un milagro. Eso es depender de Dios. Ya Dios te dará estrategias, ya Dios te dirá lo que tienes que hacer, pero es bajo la guianza del Señor. Entonces, me impacta que el Señor, si usted dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, y nosotros somos más valientes que el Señor y decimos, yo sí puedo por mí mismo. ¿Cuándo usted se va a rendir delante de Dios de verdad y le va a decir, Señor, yo no puedo hacer nada, te necesito? ¿Cuándo usted se va a humillar bajo los pies del Señor o a los pies del Maestro y decir, Señor, es que yo no voy a poder, te necesito, es que yo no puedo seguir? Es que yo no puedo ser esposo si tú no estás a mi lado. Yo no puedo ser esposa, yo no puedo ser hijo. Te necesito. No, es que yo tengo todo bajo control. No tienes nada bajo control. Nada. Y lo único que podemos hacer es rendirnos a los pies del Maestro. ¿Quién dijo que usted sabía? ¿Quién dijo que yo sabía nada? Y andar según, dice el apóstol Pedro, andar según sus propias concupiscencias es andar bajo sus propios criterios, deseos y pasiones. Yo ya no puedo andar así. Yo tengo un Maestro, no mi Señor, y tengo que rendirme delante de Él. O si no, ¿de qué tipo de cristiano estamos hablando? Del cristiano que hace lo que quiere. ¿Para qué es cristiano? ¿Para qué le entregó su vida al Señor? Si no iba a haber un compromiso. ¿Por qué no se quedó sin Señor? El diablo lo dominaba a usted. El diablo lo esclavizaba. Pero hay personas que dicen lo mismo que dijo el pueblo de Israel en Egipto. Aunque el diablo me esclavizaba, disfrutaba la vida. Mi esposa, mis hijos cantaron esa alabanza tan hermosa. El mundo es nada, todo se cae. Solo Dios hace al hombre feliz. Y no hay nada en el mundo que te vaya a hacer feliz. No, entonces el apóstol Pedro dice que en los postreros días vendrán que burladores. ¿Sí dice así o no dice así? Sí. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice, en los postreros días, dice,
vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Burladores andando según sus propias concupiscencias. Y dirán, ay, amados hermanos, y eso pasa en el pueblo, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Yo llevo más de 30 años escuchando que Cristo viene. Ya han pasado 30 años y no ha venido. Y estaba diciendo el apóstol Pedro desde aquel tiempo, Cristo viene. ¿Dónde está? ¿Cuándo es que viene? Eso lo he escuchado desde años. Pero dice el apóstol Pedro, dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, todo sigue igual. Hay una canción que dice, y todo sigue igual. Si la escucharon la canción, y todo sigue igual. Y sí, pues sí. Pero esto dice, esto se ignora voluntariamente. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. ¿Qué fue hecho? ¿Cómo fue hecha la tierra? Del agua. Pues Dios la dijo. Por la palabra, Dios dijo, sea la tierra. ¿Qué pasó? Tierra. Produzca la tierra. Y así fue. Entonces, como Dios dijo que, como Dios creó todas las cosas por su palabra, Dios también dijo en su palabra que Cristo volvería por segunda vez. ¿Lo creen? Así lo dijo. Va a volver. Dice, estos ignoran que solo Dios dice y suceden las cosas. Solo Dios dice y suceden las cosas. ¿O no es así? Bueno, pasó con María, ¿no? María le dijo al ángel, Señor, pero es que yo no conozco varón. ¿Y qué le dijo al ángel? ¿Qué le dijo el ángel? No me preocupe, en pocas palabras, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, te cubrirá y quedarás embarazada y dará a luz un hijo. ¿No fue así? Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así lo dijo el Señor, así lo dijo el ángel. Pero me pareció curioso que no pasó lo mismo con Zacarías. ¿Sí saben quién era Zacarías? ¿Quién era Zacarías? El padre de Juan. El padre de Juan. Entró allá y llegó y le dijo al ángel, y tu esposa Elizabeth va a quedar embarazada. Y llegó y dijo, ¿y cómo será esto si ella es estéril? Más o menos fue como la misma pregunta que hizo Abraham cuando, dame señal. Y el Señor llevó a Abraham y le mostró las estrellas, ¿se acuerdan? Y le dijo, así de grande será tu descendencia. Y Zacarías le dijo, ¿cómo será si mi esposa es estéril? Le dijo, pues sencillo, quedarás mudo. Por cuanto no creíste. Y yo le decía, oiga Señor, me parece como que usted está tratando diferente a Abraham, diferente a Zacarías, y entonces a nosotros ¿cómo va a ser? Y trató diferente a María. 3 personajes, y a todos los 3 los trató diferentes. Zacarías quedó mudo. Y entonces toda la gente, cuando nace Juan, ¿cómo le ponemos? Y como la gente decía, pongámosle igual que su papá, Zacarías. ¿Se han escuchado? En nuestras culturas, para que no se acabe el nombre de Luis Carlos, toca ponerle mi hijo Luis Carlos. Y así se llaman. Entonces esa cultura también, no, vamos a ponerle igual que su papá, que no suceda. Y buscaban que dentro de la familia también ponerle el nombre de alguien. Sí, eso pasaba aquí en Colombia, ¿cierto? Tocaba poner el nombre del tatarabuelo al hijo. Y así. Entonces dicen que, pero que era que no, que tocaba seguir el nombre de las personas. Y dice Elizabeth, no, él se llamaba a llamar Juan. Entonces como la mujer no tenía, como el Zacarías estaba mudo, entonces Zacarías no podía decir cómo se llamaba al niño. Entonces dice que le pasaron una tabla y dijeron, bueno, escribe cómo se llamará el niño. Y digo, como dijo su madre, Juan. Y todos se sorprendieron. Y cuando él escribe y dice Juan, él dice, se llama Juan. ¡Uy, habló! ¿Qué pasó? El milagro, ¿no? El milagro mío. Fue diferente. Entonces aquí la palabra del Señor nos está diciendo
Dice, por lo cual, versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Por qué están reservados? Por la palabra. Por la palabra. O sea, Dios dice, cielo y tierra y tal, y ahí se queda. Dios sostiene la tierra por su palabra. Versículo 9. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es que 1000 años. como 1000 años, y 1000 años como un día. 1000 años como un día. Pero eso fue como, eso es lo que quiso decir el apóstol para como nosotros lo entendiéramos. Pero si el Señor quiere hacer de 1000 años un segundo, lo puede hacer. Pero la pregunta es, si 1000 años para el Señor es un día, ¿cuántos son sus años para el Señor? ¿Me escuchó lo que le digo? ¿Cuántos son sus años para el Señor? ¿Le hice la cuenta? Si usted tiene 40 años, ¿cuántas horas han pasado de su nacimiento? ¿Me está comprendiendo lo que le estoy diciendo? O sea, estos ignoran, dice el apóstol Pedro, que 1000 años para el Señor es como si fuera un día. El Salmo 94 aclara un poquito más, da un extenso más de lo que es el tiempo en las manos de Dios. Como el día de ayer que ya pasó. Como el día de ayer que ya pasó. O sea, es increíble este precioso salmo. Versículo 9. El Señor no retarda ¿qué? Su promesa. Dígale al hermano que está a su lado. Hermano, el Señor no retarda su promesa. Dígale. El Señor apresura su palabra para ponerla. Y dice la Biblia que los días serán acortados. ¿Por causa de quién? De los escogidos. ¿Se han escuchado el dicho popular? Uy, este día ya no alcanza para nada. Ahora el tiempo se está pasando. A mí lo que me preocupa es que como el día se pasa rápido, mis días también se van rápido. En serio. O sea, no, a veces yo no sé si ya que estoy entrando en una etapa, no sé, pero amados hermanos, yo voy a entrar a los 50 años. Y yo creo que eso me va a dar no sé, no diga 50 años, no es que sean muchos. Usted va a llegar a los 50 años en orden año. Sí, 5 días, imagínense, 5 días. Entonces, cuando yo voy a llegar a los 50 años, yo me preocupo y digo, Dios mío, no me quedan muchos años en la tierra, ya son 50 años. El pastor de Costa Rica me trajo un librito especie de Biblia, me lo dio, pero ahí tiene como, ¿cómo se llama eso? Una arenita, un reloj de arena, y lo pongo así y eso cae así, y yo me quedo mirando ese reloj de arena y digo, Dios mío, así será, mis días se está yendo así como la arena, están cayendo. Y o sea que si yo iba a tener, si yo llegara a 70 años, no me quedan sino 22 años. Dios mío, ¿qué voy a hacer en 22 años? Y usted no piense que tiene toda una vida por delante, no. Cada día le pasa lo del reloj de arena, cada día se le está cayendo la arena, mi hermano. Cada día tiene menos días. El Señor dice, Él no retarda su promesa. Según usted, según algunos, La tiene por tardanza. la tiene por tardanza. Pero ojo, amados, que el Señor dice en su palabra, eso es un tema que me gustaría seguirlo tratando, pero el tiempo no nos alcanza también, que Él vendrá como ladrón en la noche. Si usted realmente le ha conocido a Él, renueve su mente, acuérdese, tenga memoria de lo que dice su palabra. Póngase en la voluntad del Señor a servir. Póngase en las manos de Él a hacer barro. Mire, quiere que le diga, en estos días yo tengo una lucha en mi mente. Tengo una lucha en mi mente. Porque hay una invitación para el Ecuador. La verdad. Pero yo me hago el que no. ¿Sabe por qué?
porque es duro viajar, ir, predicar. No estoy diciendo que me cueste, estoy diciendo es desgastante. Y yo digo, Dios, yo no quiero. Y yo le decía a Dios esta mañana, porque el Señor otra vez, te vas a ir. Y yo, Señor, yo quiero que usted me confirme bien, que me hable. Señor, es que, pero siempre está eso en mí. Pero si el Señor me sigue insistiendo, es que no tienes que ir, me toca ir. Me toca ir. De hecho, cuando yo he ido, me pasan unas cosas tremendas. Creo que a usted le he contado. Pero yo le decía al Señor, es que yo no quiero ir. Es que, Señor, son casi un mes sin montar cicla. No vamos a decir hasta Ecuador. Decía, Señor, pero cuando usted se pone en las manos del Señor, tiene que servirle al Señor. Amén. Póngase en las manos del Señor, sírvale a Dios. Amén, amén. De todo corazón. Póngase sobre sus pies. No sé, cuando vaya a sonar esa trompeta, cuando dice la Biblia que todo ojo le verá, no lo sé. Pero sí tengo en mi corazón la expectativa del tiempo que estamos viviendo. No es un tiempo, es raro lo que estamos viviendo. No es tiempo de relajar. Sí, el tiempo algo está pasando. Creo que Daniel capítulo 12 dice que los entendidos resplandecerán como la luna, como las estrellas. Los entendidos. Y yo creo que sí hay entendidos acá. Yo creo que sí. O sea, sabrán de los tiempos. Hay algo que está pasando en el mundo. Y yo creo, amados hermanos, que debemos decirle a nuestro Maestro, a nuestro Rey, a nuestro Padre: sosténnos, Dios, con tu mano poderosa, porque vienen días difíciles donde también tu fe será probada. Donde usted dice, Dios mío, esto ya no lo puedo aguantar. Cierre sus ojos por un momento, levante sus manos al cielo y con su corazón abierto, dígale: Dios, yo no entiendo nada, pero quiero, Señor, pedirte que me muestres lo que está pasando en el mundo, Dios. Tu palabra del Señor, tu palabra, Dios, nos muestra la historia de tu pueblo. Y me gusta, Señor, cuando dice el doctor Lucas, en la manera que empieza, Señor, porque él muestra la historia de tus profetas, de la Biblia, Señor. Y él muestra los hechos de Jesucristo mientras que estuvo aquí en la tierra. Pero dice que aparecieron dos ángeles, y en el momento en que Jesús es levantado a los cielos, y estos ángeles: oh varones galileos, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Este que fue recibido en el cielo, asimismo vendrá, asimismo volverá. Señor, aunque los días han pasado y en mis días hay un calendario, Dios, de años, de meses, de minutos, de días, Señor, sé que en ti no hay Candelaria. Sé, Señor, que solo está en mi mente, y sé que tu venida, Señor, está pronta. Porque nosotros, Dios de los cielos, nos hemos alejado de ti, mi amado Padre. Hemos andado
según nuestros propios deseos. Hoy hemos visto tragedias, hemos visto miles y miles de niños, de personas muriendo de hambre. Hay hambre en el mundo, Dios. Hay hambre en el mundo, Rey. Hay tragedias en el mundo. Hay guerras en el mundo, Dios. Estamos viviendo, Señor, tiempos de dolor, de angustia. Señor, de gran tribulación. Y tal vez nosotros digamos que aquí no, Señor. Pero, Señor, también esos tiempos llegarán aquí, mi amado Padre. Y sé que debemos de estar, Señor, persuadidos por tu palabra, sobreedificados por tu palabra, edificados sobre nuestra santísima fe, dice el apóstol Pedro. Sobreedificados. Estaba hablando de tiempos de dolor, que si estamos débiles en la fe, Señor, tal vez muchos vayamos a renegar, vayamos a retroceder, mi amado Padre. Ayúdanos a depender de ti, mi amado Dios. Vengo a pedirte en esta mañana socorro, mi Señor. Por favor, tómanos de la mano, Señor, y nunca nos sueltes, mi amado Padre. Y ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdame a permanecer en ti, mi amado Dios. Ayúdame, mi amado Padre, en medio de este tiempo. Y te ruego, Rey de los cielos, que yo pueda ser una vasija en tus manos, donde tú derramarás de tu espíritu, donde tú te vaciarás con poder y gloria, mi amado Padre. Límpiame. Limpia mi corazón, limpia mi mente, Dios. Porque por mí mismo no me puedo limpiar, Dios. Solo tú me puedes limpiar, mi amado Padre. Solo puedes tú, Señor, hacer de mi corazón limpio, hacer de mi mente limpia, mi amado Dios. Te lo ruego, Señor, en esta hermosa mañana, en este hermoso día. Guarda esta iglesia, guarda cada persona que está aquí, cada persona que está orando, Dios, de corazón, cada persona que está en este recinto, mi amado Padre. Por favor, guárdalos, guárdalos, Dios, que ninguno de ellos, Señor, se extravíe, se quede, Señor, sino que permanezca en tu palabra, como dice tu palabra en el libro de Gálatas capítulo 5, que estén firmes, Señor, en la libertad en que Cristo les ha llamado. Padre, gracias te doy en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.